Los procesos de paz en el mundo han sido el camino que varios países han elegido para establecer resoluciones a los conflictos armados internos en diferentes partes del mundo. En el siglo XX se desarrollaron varios de estos acuerdos, también un poco porque muchos de estos grupos estaban motivados o incluso financiados por corrientes de la Unión Soviética, y el declive de lo que fue esta como propuesta y proyecto socialista pues también debilitó estas guerras o a estos grupos al interior de varios países. Entre ellos están los acuerdos de Sierra Leona, de Sudán del Sur, el de Irlanda del Norte, que también tiene unas particularidades un poco distintas, el de Guatemala, el de El Salvador, los diversos intentos de procesos de paz en nuestro país, el de Belisario Betancur, el de Cecilio Gaviria, que fue exitoso, incluso el de Álvaro Uribe con los paramilitares, y un poco más reciente pues el proceso de paz con las FARC-EP, que era uno de los actores más importantes en el marco del conflicto interno colombiano. Entre estos acuerdos de paz internacionales también se destaca uno reciente, que es el caso filipino. Y queremos hacer la comparación un poco con este porque nos parece interesante ahondar en algunas similitudes, pero también diferencias que encontramos con este caso que tal vez no ha sido tan razonable. El caso filipino tiene una primera diferencia con el caso colombiano, y es que igual los procesos de paz se configuran de acuerdo al tipo de conflicto que se ha desarrollado en el país. Y en el caso filipino, el Frente Moro de Liberación Islámica Nacional, que es con el que se desarrolló un acuerdo firmado en 2014, ellos planteaban era una escisión del territorio, generar como una nueva nación, un nuevo estado, con unas características. Un poco eso no fue lo que sucedió, pero sí se cedió una parte del territorio y demás. Y en el caso colombiano, pues las FARC-EP estaban motivadas más por ideas de tipo socialista, revolucionarias, de la izquierda, un poco mundial, las teorías de la guerra de guerrillas y demás. Es una guerrilla que se autodeclaraba marxista-leninista. En ese sentido, esa es una primera diferencia. La configuración de los acuerdos tenía varias similitudes, tenía temas de víctimas, tenía temas de participación política, y también para ellos era importante todo el tema de la tierra, ¿no? Que siempre, por lo general en los acuerdos de paz ha sido clave. Es importante destacar que ya en estos procesos hubo apoyo internacional a los dos países. Esto es clave, como configurar esos aliados y esos países garantes. Noruega jugó un papel fundamental en el caso filipino, como también lo jugó acá en Colombia en temas de financiación, de seguimiento y demás. La Organización de Naciones Unidas un poco también su arquitectura humanitaria como mecanismos de verificación de ese acuerdo, pero igual son dos acuerdos que aún siguen en un trasegar y que no, digamos, se han cumplido al máximo. El caso filipino también ha tenido no la implementación esperada como en el caso colombiano, y esto tiene que ver un poco también con una similitud, y es que se mantienen otros grupos armados al interior del país y que siguen las confrontaciones con otros grupos. Por ejemplo, en Filipinas la otra guerrilla sí es una guerrilla de tendencia maoísta, es decir, de tipo comunista, más similar a las FARC-EP, pero pues mucho más pequeña y demás. No hay tantas víctimas como en los dos países. El conflicto filipino tuvo un poco más una aprehensión del derecho internacional humanitario, pero sí falta un poco ese ejercicio de asociaciones y demás, porque es un país pluriétnico y cultural. Hay indígenas como acá en Colombia y también se han visto afectados en diferentes niveles y con particularidades en el marco de estos procesos de paz. Esto es un poco algunas de las similitudes y diferencias que podemos encontrar tanto en los tipos de conflicto como en el desarrollo del proceso de paz, y en términos de implementación entre Filipinas y Colombia inicialmente. Una de las grandes similitudes es que ambos países llevaron a cabo negociaciones largas y complejas antes de alcanzar los acuerdos de paz. En Filipinas, el gobierno negoció con el MILF durante décadas, culminando el acuerdo integral de Bangsamoro en el 2014. Y en Colombia, el gobierno y las FARC-EP firmaron el acuerdo final para la terminación del conflicto en el 2016, tras 4 años de diálogo en La Habana. Otra similitud radica en la presencia de otros grupos armados en los territorios, lo que impide garantizar una paz generalizada. Los acuerdos logrados con las FARC y con el MILF en Filipinas se centraron en desmovilizar actores significativamente grandes dentro de los respectivos conflictos. Sin embargo,
aún persisten otros grupos armados y corrientes violentas que continúan generando esta inestabilidad y dificultando una paz completa y definitiva en ambas regiones. También se dio la creación de estructuras administrativas especiales en ambos acuerdos, estableciendo entidades específicas para implementar y supervisar. En Filipinas, la creación de la región autónoma de Bangsamoro y en Colombia, instituciones como la JEP y la Comisión de la Verdad. Y en cuanto al desarrollo y reparación, ambos acuerdos incluyen estrategias para la reparación de víctimas, reformas agrarias y planes de desarrollo económico en las zonas afectadas. Una de las principales diferencias es la polarización social. En Filipinas, aunque hubo tensiones religiosas e ideológicas, el acuerdo fue aprobado con mayor consenso político y social, mientras que en Colombia, a través del plebiscito del 2016, se mostró una profunda polarización social y política con un rechazo inicial, lo que obligó a una renegociación del acuerdo para ser aprobado en el Congreso y finalmente ratificado. Otra diferencia fue la implementación y los niveles de violencia residual. Una vez fue firmado el acuerdo en el caso filipino, la creación de Bangsamoro redujo significativamente la violencia, aunque los grupos disidentes siguen activos. Mientras que en Colombia la violencia se ha intensificado en algunas regiones debido a la fragmentación de las FARC y el auge de otros grupos armados que han ocupado los vacíos territoriales que aún se mantienen. Otra diferencia es el alcance territorial del conflicto. En Filipinas el conflicto estuvo concentrado en una sola región, específicamente en zonas de mayoría musulmana. Esto permitió que el acuerdo se enfocara exclusivamente en una región específica, con soluciones como la autonomía territorial administrativa. El resto del país no experimentó directamente el conflicto, por lo que el acuerdo fue menos controvertido a nivel nacional, mientras que en Colombia el conflicto afectó a todo el territorio nacional, con impacto directo en áreas rurales y conexiones con las ciudades a través de secuestros, atentados o extorsiones. El acuerdo de paz tiene un alcance mucho más amplio, ya que incluye soluciones para problemas nacionales como la redistribución de tierras, el narcotráfico y reformas políticas. Y finalmente, en cuanto a los roles de los actores internos y externos, tenemos a los actores internos de Filipinas, en el cual se encuentra principalmente el gobierno, que fue uno de los principales impulsores del acuerdo, y aunque enfrentaba presiones políticos y de algunos sectores militares, siempre estuvo en continuidad con él mismo. Tenemos al Frente Moro de Liberación Islámica, quien trabajó estrechamente con el gobierno en la implementación del acuerdo, mostrando un compromiso con el proceso. Y también tenemos a las comunidades locales, quienes representaban la base social del mismo. En cuanto a Colombia, nos encontramos con las FARC, quien se comprometió con el desarme y la reintegración, pero las disidencias han debilitado un poco este proceso. El Estado colombiano, quien ha sido el encargado de liderar la implementación, aún con sectores políticos y económicos resistentes. Y tenemos a la sociedad civil, quien a través de organizaciones de víctimas indígenas y campesinos han sido clave para vigilar el cumplimiento del mismo. En cuanto a actores externos, tenemos a Malasia, quien actuó como facilitador principal en Filipinas, la Unión Europea y Japón, quienes apoyaron financieramente el desarrollo en Bangsamoro. También tenemos la Organización de Cooperación Islámica, quien brindó una legitimidad y un respaldo político. Y en cuanto a Colombia, contamos con Noruega y Cuba, quienes fueron uno de los principales mediadores en las negociaciones. También tenemos a Naciones Unidas, quien supervisó el desarme de las FARC y apoya la reincorporación. También tenemos a Estados Unidos y a la Unión Europea, quienes financiaban proyectos de desarrollo rural y combaten el narcotráfico. Y a modo de conclusión, aunque tanto Filipinas como Colombia lograron acuerdos de paz históricos, las dinámicas sociales y culturales e institucionales de cada país influyeron en sus desafíos y avances. Mientras Filipinas se centró en resolver una lucha por autonomía étnico-religiosa, Colombia enfrentó un conflicto más multifacético, condicionado por factores ideológicos y económicos. La participación de actores externos fue crucial para ambos casos, aunque con enfoques y niveles de compromiso totalmente diferentes. En Colombia el acuerdo ha tenido un impacto mixto. Por un lado, la desmovilización de las FARC ha reducido los niveles de violencia, especialmente en áreas rurales. Sin embargo, han habido dificultades en la implementación completa de los acuerdos debido a la persistencia de otros grupos armados y también el incumplimiento de algunos puntos claves como la implementación de tierras y programas sociales. En cuanto a Filipinas, el proceso de paz con el FMLN ha sido en muchos aspectos más exitoso en términos de gobernabilidad local con la creación de Bangsamoro, pero la región aún enfrenta desafíos significativos debido a los conflictos internos dentro de la comunidad moro.
las divisiones con otros grupos como Abu Sayyaf y la resistencia de actores políticos no musulmanes. En ambos casos, la construcción de paz es un proceso a largo plazo que requiere un enfoque integral que aborde las causas estructurales del conflicto, promueva el desarrollo económico, social y fomente la reconciliación entre las diferentes comunidades. Realizando un análisis crítico del éxito o el fracaso de la implementación de acuerdos de paz en Colombia y Filipinas, vemos que hay lecciones y desafíos en ambos acuerdos. En ambos países se han vivido conflictos prolongados. Se firmaron unos acuerdos de paz. En ejemplo, en Colombia en el año 2016 se firmó con las FARC y en Filipinas con el MILF en el 2014. Aunque representan modelos significativos de negociación, su implementación enfrenta retos comunes y específicos. Tenemos unos desafíos. En primer caso, tenemos la implementación lenta y parcial. Debido a la corrupción, la falta de recursos y la resistencia política, ha dificultado que se puedan cumplir con unos compromisos. El segundo desafío es la persistencia de la violencia. En ambos casos, actores no estatales, como en el caso puntual de aquí en Colombia, las disidencias y grupos radicales en Filipinas han continuado generando la inseguridad. Y un tercer desafío está la confianza limitada en las instituciones. Esto afecta una sostenibilidad de los procesos en ambos casos. Tenemos unos avances claves. Por ejemplo, aquí en Colombia se desmovilizaron más de 13.000 miembros de las FARC y hubo una disminución inicial de la violencia, lo cual fueron unos logros significativos. Versus en Filipinas, que se creó la región autónoma del Bangsalang Moro, el cual marcó un hito en la autonomía y la reconciliación política. Vemos que en Colombia persisten divisiones políticas internas, mientras que Filipinas logró un mayor consenso popular con la región del Bangsalang Moro. En ambos países se ofrecen lecciones valiosas sobre la importancia de la voluntad política, el acompañamiento internacional y la inclusión social para construir una paz duradera. Con esto podemos concluir que los acuerdos de paz son el inicio de un proceso complejo. Su éxito depende de compromisos continuos, tanto nacionales como internacionales, para transformar la paz en una realidad sostenible. Tanto en Colombia como en Filipinas se han logrado avances importantes de paz. Ambos países enfrentan retos significativos. Colombia, con un conflicto más prolongado y complejo, ha tenido dificultades de implementar de manera efectiva un acuerdo debido a la persistencia de la violencia y la división política interna. En Filipinas, debido a la creación del Bangsalang Moro, ha sido un avance significativo, toda vez que esta región surge enfrentando desafíos relacionados con grupos insurgentes y la desconfianza hacia el gobierno central. En ambos acuerdos se ha demostrado que el proceso de paz es un camino largo y complicado y que la implementación efectiva depende de una serie de factores, incluyendo la voluntad política, el apoyo social y la capacidad del gobierno para cumplir con sus compromisos. Este ejercicio de política comparada entre Filipinas y Colombia nos permite realizar una propuesta innovadora, la cual es el fortalecimiento de los espacios híbridos donde confluyen organizaciones de víctimas, excombatientes, funcionarios públicos y empresarios. Este concepto de espacios híbridos es desarrollado por una teórica y filósofa, Nancy Fraser. Ella comenta que la democracia tiene públicos fuertes y contrapúblicos, los cuales se sostienen cuando el funcionario público se encuentra de cara con víctimas y organizaciones de derechos humanos, donde a través del intercambio de ideas se transforman estos espacios. Este marco flexible permite integrar muchas acciones y estrategias. Queremos hacer énfasis en las siguientes. En primer lugar, en las audiencias de reconocimiento promovidas por la JEP, cuando los excombatientes realizan reconocimiento de responsabilidad judicial y estos son interpelados por las víctimas que desarrollan narrativas propias acerca de los hechos victimizantes, no están circulando en los medios de comunicación ni en las instituciones educativas. Por eso es importante generar estrategias pedagógicas para difundir estas audiencias de reconocimiento y de esta forma construir memoria histórica integradora en Colombia. En segundo lugar, es importante que converjan las políticas de paz y de agricultura en municipios PEDET, zonas SOMAT y zonas de reserva campesina, para evitar la duplicidad de funciones.
y tener una ejecución presupuestal óptima y equitativa, habilitando espacios de participación por parte de excombatientes, autoridades locales y víctimas para direccionar la ejecución de los recursos presupuestales y poder obtener bienes y servicios de calidad en las zonas rurales. En tercer lugar, es importante diseñar e implementar una política de seguridad humana en los territorios más azotados por el conflicto armado, particularmente en departamentos como Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo, sur de Bolívar, Catatumbo y Antioquia, para que se reconozcan todos aquellos conocimientos y estrategias de autoprotección de las comunidades rurales y sean integradas en formas de protección y seguridad para la defensa de los derechos humanos y la vida de los excombatientes. En cuarto lugar, es importante una sustitución de las economías ilícitas por economías populares y feministas que promuevan la reproducción social de la vida en las zonas rurales. Un ejemplo paradigmático es la economía del cuidado en las zonas rurales, donde mujeres campesinas y pescadores promueven estrategias de autoprotección y economía de subsistencia. Finalmente, es importante reconocer que la construcción de comunidades nacionales es orientada tanto por el Estado como por la sociedad civil a través de espacios híbridos. Estos espacios híbridos son escuelas de democracia para la paz, porque es en el encuentro con el otro donde yo aprendo a reconocer que piensa distinto y actúa distinto porque tiene una trayectoria de vida diversa a la mía y que lo reconozco como un sujeto digno y de valor.